Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Vamos con la información de Estados Unidos, la caravana migrante, por supuesto, Venezuela, México, y comenzamos con esa información. El huracán Huila se degradó de categoría 5 a categoría 3 y continúa aproximándose a las costas mexicanas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno que se formó el pasado sábado presenta vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 260 kilómetros por hora. Hasta el momento, un total de 19 municipios fueron declarados en situación de emergencia extraordinaria. En la turística ciudad de Puerto Vallarta, estado Jalisco, la población comienza a prepararse para lo que puede ser uno de los fenómenos más fuertes de la temporada. Nos estamos preparando para el oleaje más que nada. ¿Hay temor por parte de la población? Claro que sí, temor y precaución, sí. Puertas y ventanas son cubiertas con láminas de madera para soportar el embate de Huila, que en estos momentos registra vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora y rachas de más de 260. Ahora sí se están preparando, igual que cuando el Patricia. Avisaron y se prepararon y afortunadamente no llegó. Esperamos que sea la misma táctica, que se preparen para que no llegue. En la zona de impacto, las autoridades recomendaron a los residentes a evacuar sus residencias y desplazarse hacia albergues temporales. El transporte marítimo está cerrado, al igual que las playas y actividades escolares. Los expertos prevén que Huila podría ingresar por el sur de Sinaloa como huracán de categoría 3 y continuará degradándose, tal y como ya lo hizo la tormenta Vicente, ahora depresión tropical, muy cerca de las costas de Michoacán, donde se presentarán lluvias torrenciales. El Servicio Meteorológico Mexicano alertó a la población a tomar precauciones en caminos y carreteras, pues con las lluvias los terrenos se reblandecen y pueden causar deslizamiento de laderas, desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas bajas. Vamos ahora con nuestro invitado en Ciudad de México. Nuestra cadena aliada Televisa nos trae información desde Oaxaca al suroeste. Oscar, buena tarde, adelante con la información. ¿Cuál es el último reporte que tienes? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Con gusto desde el estado de Oaxaca, y te quiero reportar, que las lluvias intensas que se están reportando en las últimas horas en el estado de Oaxaca, aquí en la zona sureste de México, pues han dejado un saldo ya de al menos 16 víctimas fatales, es decir, al menos 16 personas fueron sepultadas por el derrumbamiento y deslizamiento de laderas y cerros en la zona Mije de Oaxaca. Te quiero reportar también que se ha identificado al menos 167 municipios en declaratoria de emergencia y 48 más en declaratoria de desastres, es decir, hay más de 100,000 personas damnificadas en el estado de Oaxaca a consecuencia de estas lluvias que han impactado fuertemente esta zona sureste. Incluso te quiero comentar que hay 5 refugios abiertos y hay al menos 9 poblaciones incomunicadas. El gobierno de Alejandro Murat aquí en Oaxaca ha pedido el apoyo de la Federación. En al menos 70 municipios está aplicado el plan de necesidades de emergencia y continúa el mal clima aquí en el estado de Oaxaca. Te quiero reportar que los daños más severos son por inundaciones generadas por el desbordamiento de ríos, particularmente en la zona de la cuenca, el Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec, y en la zona Mije, en la zona alta, a 1,800 metros sobre el nivel del mar, se han reportado estos derrumbes, estos deslizamientos de laderas que han dejado un saldo ya de 16 víctimas fatales, la mayor parte de familias, niños, que sus viviendas humildes de lámina pues fueron sucumbidas, aplastadas por estos derrumbes de tierra y lodo, y lamentablemente pues esta es la tragedia de estos momentos, de esta contingencia que sigue vigente aquí en el estado sureño de Oaxaca. Dime algo, Oscar, ¿las autoridades han tomado las medidas suficientes para que la población estuviera lista para esta recepción del huracán, para poder desalojar y salvaguardar sus vidas? Efectivamente, se trabajó con áreas de riesgo para poder atender y evacuar a las poblaciones que podían ser afectadas por este tipo de derrumbes. Sin embargo, yo te quiero comentar, no hubo resistencia de las comunidades, de los pobladores, por dejar sus viviendas, porque se trata de propiedad comunal, es decir, la gente temía perder su propiedad histórica, añeja, y por eso se mantuvo en sus casuchas. Lamentablemente, por la lluvia fue intensa, se advierte que llovió prácticamente en 6 horas
lo que llueve en 6 meses en esta zona, y básicamente esa humedad causó este deslizamiento, este derrumbe de estos cerros sobre estas viviendas lamentablemente ubicadas en áreas de riesgo, y ya se había advertido con áreas de riesgo correspondientes, pero sin embargo la gente pues no quiso evacuar a tiempo. Es la información que nos llega desde Oaxaca. Muchas gracias, Oscar Rodríguez, por esta información. Muy buenas tardes, seguimos informando. Buena tarde. Vamos ahora a Ciudad de México. Julio Sánchez tiene la información sobre la llegada del huracán Huila, cómo está recorriendo el territorio mexicano, cómo se están preparando los mexicanos. Julio, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Así es, alerta máxima al noroeste del país por la llegada del huracán Huila a costas mexicanas. Se espera, según el meteorológico, toque tierra al filo de las 7 de la noche en categoría entre 2 y 3, según se comporte en las últimas horas. Por lo pronto ya se informó y se tomó la decisión de evacuar las zonas cercanas a la costa en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y la península de Baja California. Se esperan fuertes lluvias que suponen un severo riesgo para la población. Si bien se ha venido debilitando, todavía sigue siendo un huracán intenso. Trae 195 kilómetros por hora, y cuando decimos nosotros que estamos esperando que ingrese entre categoría 3 y 2 es porque lo que hemos venido observando es que cada 3 horas el ciclón ha perdido aproximadamente 10 kilómetros por hora. Ello significaría que de aquí a las 7 de la noche, hora del centro, que sería la hora que esperaríamos que ingresara, 6 de la tarde, hora local, en Sinaloa, en el sur de Sinaloa y norte de Nayarit, si bajara otros 20 kilómetros más, es decir, de las siguientes 3 horas 10 y en las siguientes 3 horas otros 10 de las 6 horas que nos faltan para que pueda ingresar, estamos esperando entonces que ingrese aproximadamente a 175 kilómetros por hora. El límite entre 2 y 3 es 178. Hasta 178 es 2, a partir de 179 es 3. Está exactamente en ese límite. Fue categoría, pero va muy lento. Lo comentábamos hace un momento con el señor director de la Conagua. Va a una velocidad muy baja en cuanto a su desplazamiento, con lo que significa un monto de lluvia muy importante, muy lento, y lo que va a generar que tengamos muchas bajadas de río, desbordamientos posiblemente de alguna zona. Entonces, lo que le pedimos a la población, número 1, que después de las 3 de la tarde se trasladen a sus domicilios en ambos estados, sobre todo en las zonas costeras. Esa es la primera de ellas. Tenemos ya el número de personas que llega a 11, la persona de números fallecidos, y sí hay afectaciones a vivienda, y ya el estado de Oaxaca solicitó al Fonden la declaratoria de desastre, misma que está empezando a hacer su evaluación en cuanto a las afectaciones que tiene en vivienda, carreteras e infraestructura. Tienen un lapso determinado de 10 días para determinar el valor de las afectaciones, y en esos días se instala el comité de evaluación. Ya está declarada la declaratoria de desastre, pero requerimos que el Estado nos determine los montos de evaluación para poder conocer cada uno de ellos. Y bueno, por si fuera poco, la alerta no sucede nada más en la zona noroeste del país, sigue por el lado del Pacífico, pero al sur, en el estado de Oaxaca, donde otro fenómeno meteorológico, Vicente, ha cobrado ya la vida de 11 personas, lamentablemente. Es una tormenta tropical que también espera tenga fuertes vientos e intensas lluvias que podrían también suponer un riesgo para la población. Así es que hoy el Centro Nacional de Desastres Naturales se encuentra en sesión permanente para tomar las decisiones y enviar brigadas, de ser necesario, a cualquier zona del país que se encuentre en emergencia. Este es el reporte que tenemos esta tarde desde la Ciudad de México. Regresamos con ustedes a los estudios. Gracias, Julio. Y ahora nos acompaña Ángel Milanés, especialista en meteorología. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Joely. Buenas tardes. Se tiene previsto que toque tierra esta tarde. ¿Nos podría dar más información al respecto? Sí, pues mira, en las actualizaciones más recientes que ha emitido el Centro Nacional de Huracanes de Miami, pues ha definido ya al ciclón tropical Huila como un categoría 3, es decir, hay que recordar que el día de ayer estuvo alcanzando la categoría 5, luego fue degradado a 4 y ya esta tarde ha sido degradado a la categoría 3. Se espera que esté tocando tierra durante esta tarde en las inmediaciones de lo que es los estados de Nayarit y el sur de Sinaloa. Todavía
como un huracán categoría 3. Eso quiere decir que condiciones muy adversas para toda la línea costera de esta región de nuestro país, en donde seguramente pues ya están tomando los preparativos necesarios para esperar su arribo en esta región. Claro, esa es la zona de Nayarit, de Sinaloa, pero ¿hay alerta por la continuación de las lluvias en otros estados, en toda esa franja del territorio mexicano? Sí, así es. Lo que pasa es que el ciclón se ha estado de alguna forma compactando. Los vientos más fuertes se han estado compactando a su centro. Durante toda la madrugada y la noche estuvimos viendo cómo en el área de Puerto Vallarta hubo una relativa calma. Esto quiere decir que las partes más afectadas van a ser por donde cruce el centro del ciclón tropical. Sin embargo, pues hay que recordar que los ciclones son fenómenos de gran extensión, por lo que los aportes de humedad y su nubosidad pues logra cubrir varios kilómetros, 200, 250 kilómetros de territorio, que es lo que alcanzan a cubrir y generar sus efectos de lluvia, ¿no? Ahora, ¿hay alguna indicación para la navegación en toda esta zona costera? Sí, seguramente están suspendidos los puertos de Mazatlán y de Puerto Vallarta debido a que las condiciones pues, son adversas para poder llevar a cabo la navegación en esa parte de nuestro país. Hay una alerta para todos los pobladores en Sinaloa para que desalojen las zonas de más riesgo, las de más peligro por este huracán Huila, pero a veces la gente se confía porque les ha llegado otras tormentas y deciden no desalojar, o a lo mejor por una situación de inseguridad en sus colonias, en el estado. ¿Cuál sería la recomendación en este caso debido a la categoría 3 de este huracán? Pues creo que sí es necesario que algunas personas que se encuentren en zonas de alto riesgo tengan que evacuar, incluso tenían que hacerlo de forma obligatoria porque los efectos de viento van a ser muy considerables, y hay que también tomar en cuenta que las partes que se encuentran más expuestas, pues regularmente viven en construcciones que no están preparadas para recibir este tipo de fenómenos meteorológicos, por lo que hay que acudir a los albergues, hay que refugiarse y buscar una protección segura ante lo que se espera durante esta tarde-noche en esa región del país. Le agradezco al señor Ángel Milanés por esta información de este huracán Huila, categoría 3, que se acerca ya a las costas de Sinaloa y Nayarit. Gracias por esta información. Gracias, Joely. Hasta luego. Son las 4 de la tarde, 18 minutos en Ecuador. A esta hora revisamos otros hechos que marcan la agenda informativa del día. Es noticia Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno anunció la destitución de varios funcionarios del sistema penitenciario de vigilancia ciudadana tras la fuga el sábado de Fernando Alvarado, el exsecretario de Comunicación de la administración de Rafael Correa, procesado por el presunto delito de peculado. El exfuncionario correísta era monitoreado con grillete desde agosto y por orden judicial debía presentarse cada 15 días en la corte de Guayas. También tenía prohibida la salida del país. Su fuga levantó la alerta al Ejecutivo. Habíamos conversado también de la fuga de Fernando Alvarado. Tengo que informar que se ha destituido a toda la cadena de responsabilidad de rehabilitación social del exministerio de Justicia, incluyendo a los operadores del 911 que estaban a cargo del monitoreo del grillete electrónico. He ordenado al secretario de la Política que interponga todas las denuncias ante el fiscal general del Estado para que se inicien las investigaciones a todos los sospechosos en este caso. Es noticia el exdirigente estudiantil venezolano Laurent Saleh, quien ofreció hoy sus primeras declaraciones tras ser excarcelado por el régimen de Nicolás Maduro. Desde el exilio, Saleh aseguró que seguirá trabajando por lograr la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Marcelo Moncayo, periodista en NTR24 en Madrid, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Este día en la Asociación de la Prensa de Madrid se dio la primera rueda de prensa del expreso político venezolano Laurent Saleh, quien quiso hablar con total tranquilidad y en libertad con los medios de comunicación. Una semana después de su llegada a España en calidad de asilado, el expreso político venezolano Laurent Saleh habló con la prensa. Aseguró que el día que fue liberado tenía miedo, pues días antes había muerto el concejal Fernando Albán y no tenía idea a dónde lo llevaban. Ese día yo amanecí sintiéndome más preso que nunca. Con miedo, con mucho miedo, porque días antes había sucedido un hecho terrible, que no es el primero. El asesinato de una persona que se encontraba bajo resguardo de los cuerpos de seguridad. Fernando Albán fue asesinado por el Estado venezolano.
Es indispensable el acompañamiento internacional en esto. Los crímenes de lesa humanidad, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos es un tema de responsabilidad global. Para Saleh su felicidad no está completa, pues pese a estar en libertad, le embarga la tristeza al saber que en estos momentos alguien está siendo torturado en Venezuela. Lo que hoy a mí más me preocupa es que en este momento se está torturando gente. Yo lo vi, yo lo viví, no me lo contaron y en mi cuerpo hay huellas. Si me preguntan cuál tortura es peor, yo digo la psicológica. Saleh también se refirió al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pues fue en su gobierno cuando se ordenó que el opositor venezolano sea entregado a las autoridades de su país. Saleh considera que el Estado colombiano violentó la ley al entregarlo. En algún momento nos encontraremos el presidente Santos y yo y nos veremos a la cara. Él tomó una decisión fuera de la ley, fuera de la norma. Bueno, soy un caballero. Y él es un expresidente. Lo saludaré con respeto y lo que tenga que decir se lo diré en algún momento. En cuanto a mi caso, se lo diré en algún momento en un tribunal. Se lo diré en un tribunal. El premio Nobel intentó ocultar algo que el Sájarov visibilizó. El mismo año que a Santos le entregaban el Nobel, Europa reconocía nuestra lucha por la libertad y la democracia. Loren Saleh no quiso terminar su rueda de prensa sin confirmar que pudo ver al diputado Juan Requesens, quien también está preso. Para Saleh, el Estado venezolano no logrará derrotarlo. Amigos televidentes, y Loren Saleh aseguró que ahora será desde España, desde donde él continuará luchando por la restauración de la democracia y la libertad en su país. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Noticia la convocatoria a una protesta nacional en Chile con el objetivo de exigir el fin del actual sistema de pensiones en el país. El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha señalado que trabaja en una reforma que garantice jubilaciones dignas para los trabajadores. En Santiago de Chile está Juan Pablo Monsalve con la información. Adelante. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues esta ha sido una demanda ciudadana y que de una u otra forma pues el movimiento No Más AFP ha logrado precisamente llevarlo a las calles de Santiago de Chile y de todo el territorio nacional, esto con el objetivo, tal como ustedes lo señalaban, de exigir el fin de lo que ellos consideran un sistema de pensiones totalmente injusto. Vamos a revisar las declaraciones del vocero nacional del movimiento No Más AFP, Luis Mesinas. Convocamos para este miércoles 24 de octubre a protestar en todo el país por mejores pensiones. Que se oiga fuerte y claro, no queremos más capitalización individual, no queremos más que nuestro ahorro que tanto sacrificio nos cuesta generar siga financiando empresas que se coluden para estafarnos. No queremos ver nunca más a profesoras con 40 o más años de servicio con pensiones inferiores a los 200.000 pesos o pidiendo limosna en las calles de nuestro país. Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Chile pues han señalado que es muy importante la jornada de movilización de mañana y confirmaron que ellos adherirán a esta protesta. Desde la Central Unitaria, por lo tanto, todo nuestro compromiso, no solo con esta acción, sino que con las acciones futuras. Este es un camino de acción coordinada desde el mundo sindical para poder decir fuerte y claro, no solo No Más AFP, sino que también, e insistimos, la necesidad de que cualquier propuesta de ley que hoy día se pretenda presentar por parte de la autoridad o que se quiera discutir en el Parlamento, tiene que contar con un piso mínimo, que es el respaldo y la legitimidad de los actores incumbentes. Por su parte, desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pues insisten en que ellos ya están trabajando en una reforma al actual sistema de pensiones. Creemos que esta debe tener modificaciones y es por eso que el presidente ha anunciado que en las próximas semanas se va a presentar ante el Parlamento una nueva reforma de pensiones para poder tener mejores pensiones para los actuales pensionados, para los futuros pensionados, con especial cariño en la clase media,
en las mujeres y en aquellas personas que hoy día tienen pensiones básicas y solidarias, que son las pensiones más mínimas en nuestro país. Se espera entonces que mañana desde las 7 de la mañana pues hayan distintas manifestaciones en Santiago de Chile y en las demás regiones del país. Sin embargo, la concentración central será al mediodía. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde la capital chilena. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia la reactivación de la búsqueda del submarino argentino Ara San Juan. 2 nuevos contactos hallados cerca del primer perímetro de búsqueda del submarino desaparecido con 44 tripulantes en noviembre de 2017 avivaron la misión iniciada en septiembre por la empresa estadounidense Ocean Infinity. La empresa contratada por el gobierno argentino manifestó la intención de realizar controles acústicos sobre los puntos de interés. Recordemos que el Ara San Juan realizó su último contacto hace casi un año después de que se registrara una explosión en la zona en la que navegaba. Su desaparición fue seguida de una campaña internacional sin precedentes para tratar de rescatar a los marinos primero y más tarde para encontrar el sumergible. Es noticia la eliminación parcial de la visa para los cubanos en Panamá. El Servicio Nacional de Migración habilitará un carné para todos los cubanos que quieran ir de compras al país. El documento será válido para una entrada por 30 días y eliminará el requisito de visado. El carné, que se venderá a un precio de $20 en el Consulado de Panamá en Cuba, será válido solo para un viaje. Según fuentes oficiales, la medida busca promover el turismo de compras en el país centroamericano. Asimismo, se anunció la creación de la Oficina de Asuntos Humanitarios para los residentes venezolanos. A través de esta oficina, los venezolanos residentes legales en Panamá podrán solicitar la reagrupación familiar por razones humanitarias. Es noticia la polémica por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Este martes, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que el hecho fue premeditado. El reportero habría muerto en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. Una cadena británica afirma que el cadáver de Khashoggi, con el rostro desfigurado, apareció en los jardines de la residencia del cónsul. Los videos captados por cámaras de seguridad en el consulado saudí y en el apartamento del periodista permiten recrear cómo fue el último día con vida de Jamal Khashoggi, crítico del gobierno de su país. El triste final de Jamal Khashoggi, el periodista saudí exiliado en Estados Unidos, inició el 2 de octubre. Cámaras de seguridad graban cuando llega en compañía de su novia hacia el mediodía a su lugar de residencia y pasados 25 minutos salen rumbo al consulado. Caminan tomados de la mano, intentan tomar un taxi y cruzan la calle. A la 1:13 de la tarde llegan a la primera zona de seguridad del consulado. Se despide de su novia, lo requisan y entra caminando al lugar. Ese sería su último registro con vida. Ya adentro, su suerte sería distinta. Las críticas a la monarquía de su país habrían sido el detonante para un viaje sin retorno. Khashoggi cumplió una cita en el consulado para obtener unos documentos relacionados con su divorcio, puesto que se casaría nuevamente en una semana. Fuentes anónimas turcas aseguran que en el lugar el periodista fue torturado, asesinado y desmembrado. Otras imágenes en el mismo día muestran pasadas las 3 de la tarde movimientos de vehículos que entran y salen del consulado. Incluso una de las cámaras capta a la novia del comunicador, quien aseguró a las autoridades que ese día lo estuvo esperando a la salida durante 11 horas, pero nunca tuvo noticias de él. En lo que pareciera un intento por desviar la presión mediática, hoy se revelaron aspectos de la investigación y la presunta utilización de un doble para confundir a las autoridades. En los videos revelados se ve a un hombre con talla, figura y ropa similar a la del periodista caminando por las calles de Estambul. Usa camiseta negra, camisa gris y gafas, tal y como las portaba el periodista el día de su desaparición. El hombre encargado de personificar a Khashoggi entró al consulado el mismo 2 de octubre a las 11:03 de la mañana, es decir, 2 horas antes que el reportero. Los investigadores notaron que los zapatos en ambos casos eran los mismos. Gracias a cámaras de seguridad, el sospechoso fue seguido durante todo el día. Se le ve en una mezquita, entrando a un baño donde se quita la barba falsa que portaba y luego saliendo del hotel rumbo al aeropuerto. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que el sujeto, que aparece aparentemente con la misma ropa de Khashoggi, abandonó Turquía hacia Arabia Saudita horas después. Para el mandatario, se trata de un asesinato premeditado. Tenemos fuertes indicios de que este asesinato no se debió a un incidente momentáneo, sino que es más bien una operación planificada.
Se ha determinado que otra persona que se hizo pasar por Jamal Khashoggi con su ropa y sus gafas y la persona que lo acompañó salieron a Riyadh en un vuelo programado después de la medianoche. El día del incidente, los empleados del consulado fueron reunidos en una habitación con el pretexto de una auditoría. Los empleados de la residencia tuvieron un día libre por el mismo motivo. Pasaron 17 días para que Arabia Saudita confirmara que Khashoggi había muerto en el consulado tras un altercado. Este martes, la cadena británica Sky News aseguró que en el jardín de la residencia del cónsul saudí se encontraron restos del cadáver descuartizado del periodista, cuyo rostro habría sido desfigurado por sus verdugos. Gina Haspel, la directora de la CIA, viajó a Turquía en medio de la investigación por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La máxima funcionaria de inteligencia de Estados Unidos está en Estambul para analizar los resultados de las pesquisas de Turquía sobre la muerte del periodista saudí. Carolina Valladares, desde Washington, tiene toda la información. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos desde Washington. La muerte del periodista y columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, se ha convertido en una especie de tablero de ajedrez en el cual dos actores antagonistas en Oriente Medio miden su músculo en la escena internacional. La pregunta es saber cómo murió Jamal Khashoggi. Ahora Donald Trump tiene la difícil tarea encima de decidir si creer las explicaciones que ha ofrecido Arabia Saudita. Y según Arabia Saudita, el columnista falleció durante un interrogatorio que fue mal, dijeron, y acabó muerto, fallecido. Y según Turquía, los hechos ocurrieron de forma muy diferente. Dijo en el día de ayer Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, que se trató de un brutal asesinato. Ahora Trump tendrá que dilucidar a quién creer. Para ello ha enviado una doble misión diplomática. Por una parte, ha enviado al secretario del Tesoro Stephen Mnuchin a Riyadh para que se reúna con el príncipe heredero, con Mohammed bin Salman, y paralelamente ha enviado a la directora de la CIA, a Gina Haspel, para que se reúna con las autoridades turcas. Tenemos un gran grupo de personas en Turquía y un gran grupo de personas en Arabia Saudí. Sabremos muy pronto, porque tenemos personas extremadamente talentosas que hacen muy bien su trabajo. Regresarán esta noche o mañana y yo sabré muy pronto. Y no estoy satisfecho con lo que he escuchado. No quiero perder todas esas inversiones que se hacen en nuestro país. No quiero perder 1 millón de empleos y no quiero perder 110.000 millones de dólares en inversión. Mientras voces del Congreso de los Estados Unidos, tanto en la bancada republicana como la demócrata, exigen la adopción de sanciones, el presidente de los Estados Unidos se ha mantenido bastante callado respecto a este asunto, y cuando lo ha hablado no ha arrojado ninguna pista de cuál va a ser su posición, porque en el fondo el hecho de que Estados Unidos pudiera adoptar sanciones podría dañar o perjudicar las relaciones entre Arabia Saudita y los Estados Unidos. Es muy difícil evaluar la implicación de las sanciones porque es un mecanismo muy complejo y los mercados internacionales también son muy complejos. Y los saudíes están muy comprometidos en Occidente. No es un caso como el de Irán u otros donde han evitado poner su dinero en Occidente para evitar sanciones. Los saudíes serían muy vulnerables, pero existe una interdependencia entre la economía estadounidense y las inversiones saudíes. Entonces, podría tener un efecto negativo a corto plazo en la actividad económica de este país, no solo en la industria de las armas, sino también en otros sectores. El presidente Donald Trump ha mencionado en muchas ocasiones los numerosos puestos de trabajo que podrían perderse si decidiera adoptar sanciones, puesto que la Unión Americana es el principal vendedor de armas para Arabia Saudita. Sin embargo, para organizaciones de derechos humanos y ONGs no hay excusas que valgan para no adoptar medidas, puesto que dicen que de no hacerlo, estos hechos contra Jamal Khashoggi se podrían volver a repetir contra otros periodistas y también disidentes. Existe una verdadera oportunidad para que los aliados de Arabia Saudí envíen un mensaje muy fuerte con respecto a la importancia de la libertad de expresión y la libertad política en Arabia Saudí, en la región y en el mundo. Y si hay una investigación verdadera e independiente y aquellos que son responsables tienen que rendir cuentas, será un gran impulso para la libertad de expresión y la libertad política cuando realmente se necesita. Si por otra parte se esconden las cosas, entonces será un gran paso hacia atrás y los autócratas del mundo sentirán que tienen luz verde para atacar a los periodistas a voluntad, hasta el punto de matarlos, cortarlos en pedazos y deshacerse de sus cuerpos. Creer las explicaciones de Arabia Saudita, su eterno aliado en Oriente Medio, o
creer las continuas evidencias de su no tan aliado Turquía. En esta tesitura se encuentra Donald Trump y en los próximos días conoceremos de primera mano qué es lo que ha decidido. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. La caravana migrante sigue en la mira del continente y es que hoy el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que el presidente de Honduras le informó que esta caravana fue organizada por grupos de izquierda y financiada por Venezuela. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos a Washington con Emiliana Molina, que tiene toda la información. Adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el mandatario estadounidense Donald Trump y su administración han intensificado recientemente las críticas contra esta caravana de migrantes, que según la Organización de Naciones Unidas está compuesta por al menos 7,000 migrantes que caminan rumbo a la Unión Americana, a la frontera entre México y Estados Unidos. El mandatario estadounidense Trump le está poniendo su sello de campaña, asegurando que criticando a estos inmigrantes en una lucha por inmigración y por la raza a tan solo 2 semanas de las elecciones legislativas. Incluso el día de hoy, ante medios de comunicación y en la oficina oval, el mandatario estadounidense Donald Trump le pidió a Mike Pence, su vicepresidente, un informe sobre cómo progresaba esta caravana, a lo que Pence respondió que en una llamada con el presidente de Honduras, este le aseguró que la caravana de inmigrantes está siendo supuestamente financiada por Venezuela y grupos izquierdistas. Hablé con el presidente Hernández de Honduras. Me dijo que la caravana que ahora avanza a través de México hacia la frontera sur fue organizada por organizaciones de izquierda y financiada por Venezuela. ¿Y por los demócratas, tal vez? ¿Los demócratas? Señor presidente, ¿dónde está la prueba de que los demócratas estaban pagando por esta caravana? ¿Sabes qué? Vamos a averiguar. Vamos a ver si ellos también vamos a ver si ellos cometieron un error. Ya veremos. Y es que en las últimas horas el mandatario estadounidense Trump continúa insinuando que hay infiltrados del Medio Oriente en esta caravana sin brindar pruebas ni fundamentos de que sí, en efectivo, los hay. Por otro lado, tenemos cifras del año 2017, las más recientes que se tienen, donde afirman que al menos 300,000 personas fueron arrestadas durante ese año en la frontera entre México y Estados Unidos. De estas 300,000, tan solo 61 o 0.02% son personas de países que el Departamento de Estado considera como el Medio Oriente. El secretario de Estado Mike Pompeo el día de hoy también en una rueda de prensa a tan solo minutos de diferencia de la del mandatario estadounidense Trump aseguró y replicó el mensaje de esta administración y es que si quieren venir de manera ilegal, que no lo hagan. La caravana migrante está violando la soberanía de México, así como sus leyes y los procedimientos migratorios. El presidente Trump no permitirá que esto ocurra en los Estados Unidos. A aquellos que dicen que esta es una posición muy dura, no olvidemos que Estados Unidos es una nación históricamente generosa cuando se trata de inmigración. 1 millón de personas obtienen la residencia permanente. Más de 33 millones han inmigrado a este país de manera legal. A aquellos que quieren venir aquí, vengan legalmente. La inmigración legal es el camino más seguro para obtener la mejor vida que están buscando aquí en los Estados Unidos de América. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, junto con activistas pro-inmigrantes, le recordaron a estos países del Triángulo Norte y a México en las últimas horas que todas las personas que estén en esta caravana rumbo a la Unión Americana tienen el derecho de solicitar asilo. No voy a entrar en el lado político del asunto. Hay mucho elemento político en esto, como bien saben, de la manera como se está desarrollando. Lo que nos preocupa tiene que ver con lo fundamental, que estas personas puedan tener el acceso apropiado, a aquellos que necesitan protección internacional puedan identificarse y que sus peticiones sean evaluadas. Esa es la prioridad en este momento. Yo creo que ahorita lo que se puede esperar es que se le pida a México que ponga más recursos para detener a los inmigrantes y, si es posible, que se regresen a su país de origen. Además, esas conversaciones también sabemos que se lo están exigiendo a los países de origen que detengan a sus inmigrantes, algo que viola el derecho humano de emigrar. Si las personas no se sienten seguras en su país de origen, tienen todo derecho a buscar donde ellos pueden
pueden existir con seguridad con sus familias. Y por último, Joely, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por los abusos y las violaciones a las que se enfrentan estos inmigrantes mientras están en esta caravana rumbo a Estados Unidos. La CIDH también instó a los países del Triángulo Norte y México a adoptar medidas necesarias para garantizar el bienestar de estas personas, en especial aquellas que buscan asilo y protección internacional. Estamos en directo desde el Departamento de Estado. Emiliana Molina, Joely, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Avanzamos. El gobierno mexicano ya permitió en la noche de este lunes la entrada a su territorio de cientos de migrantes hondureños que esperaban hacinados en el puente fronterizo con Guatemala. Según las autoridades migratorias, la decisión de autorizar la entrada a estas personas que hacen parte de la caravana migrante con destino a la Unión Americana se tomó para no dejar que pasaran una noche más a la intemperie. Pero espérense, por favor, no empiecen a empujarse. De manera sorpresiva, el gobierno mexicano permitió la entrada a su territorio de cientos de migrantes que esperaban hacinados en el puente fronterizo con Guatemala. El Instituto Nacional de Migración aseguró que se les permitió el paso el lunes por la noche porque la Cancillería mexicana abogó para que no continuaran a la intemperie sufriendo las inclemencias del clima. ONGs guatemaltecas estimaron que el grupo estaba conformado por unas 400 personas que optaron por no cruzar el río a nado o en precarias balsas. La caravana ha sido fuertemente criticada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado a Guatemala, Honduras y El Salvador con quitarles la ayuda financiera si no contienen la migración ilegal. También ha lamentado que México no frene su avance. El gobierno mexicano en este momento va a seguir conminando al diálogo. No vamos a caer en exigencias de gobierno alguno que pretenda provocar en México una reacción hostil por sí misma, sin fundamento. En tanto, el gobierno hondureño informó que 2 de sus ciudadanos murieron mientras participaban en la caravana, uno el sábado en Guatemala y otro el lunes en Tapachula, México. Una segunda caravana de más de 1 millar de hondureños inició la travesía el domingo desde el poblado de Esquipulas y se espera que llegue en los próximos días a Tecunumán, en Guatemala. Si él no nos puede dar un futuro bueno, porque nos deje salir para nosotros buscar un futuro bueno. Nos pueden dar un futuro bueno en Guatemala, en México, en Estados Unidos, pero ya que el presidente o que renuncie, que salga él, que él solo es para los ricos, no para los pobres. Hasta ahora 1.128 migrantes de la primera caravana han solicitado refugio en México. Otros 366 han pedido regresar a su país, mientras que el número de hondureños que ingresaron irregularmente es indeterminado según cifras oficiales. Y el gobierno de México ha deportado a más centroamericanos que Estados Unidos en los últimos años. Así lo revelan cifras oficiales de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, entregadas a la prensa. Según los datos, entre 2015 y 2018, México deportó 436.125 migrantes de los países del Triángulo Norte. Casi el doble de las deportaciones registradas por el gobierno americano en el mismo periodo. En ese tiempo, activistas afirman que los mexicanos endurecieron su política migratoria, argumentando asuntos de seguridad nacional en la lucha contra el narcotráfico. Un discurso similar al del gobierno del presidente Donald Trump. 3:48 en Honduras. Le damos la bienvenida a Carla Rivas, coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias a la tarde, muy buenas tardes. ¿Usted considera que hay más deportaciones de centroamericanos desde México que desde Estados Unidos? Y si es así, ¿a qué se debe? Bueno, sí, eso es histórico y la razón tiene que ver porque las capacidades, especialmente de Estados Unidos en los últimos años, a través de financiamiento de los Estados Unidos, han, digamos, profesionalizado las capacidades para detener en el camino, en la ruta, a los centroamericanos. Y ahí estamos encontrando mayor presencia de policías o fuerzas de militares organizadas, incluso entre 2 fronteras. Y estamos encontrando también una mayor dinero, incluso también construcción de edificios para mantener a los que están siendo retornados al país de origen. Y eso, por supuesto, ha significado que Estados Unidos en la práctica esté haciendo el trabajo de contención, el trabajo de un muro para evitar que los centroamericanos intenten subir hasta la frontera de Estados Unidos. Ahora le pregunto, no hay un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, pero México lleva años cerrando su frontera sur.
Por supuesto. Viene hace un par de décadas, quizás, bueno, de los más recientes, el famoso Plan Frontera Sur, que comenzó a implementarse en Estados Unidos, en México, con financiamiento de Estados Unidos, y luego varios programas que han venido a fortalecer las capacidades de la policía de México han significado en la práctica ese muro. Y eso también tiene que ver con una lógica de Estados Unidos en la lógica de extender sus fronteras. Sus fronteras sur está cada vez más cerca. Ya no es solo México, sino cada vez más es Guatemala, y están intentando cada vez más cerrar estos espacios para evitar que las personas puedan ingresar de manera irregular en esta ruta que ha sido una ruta histórica, sobre todo de centroamericanos. Ahora hay muchas ONGs que han hecho esta denuncia porque no hay, y yo le quiero preguntar, ¿por qué no hay una percepción tan clara al respecto? Porque estas ONGs, incluso dentro del propio territorio mexicano, están denunciando violaciones a los derechos humanos de centroamericanos, todos los riesgos a los que son sometidos cuando cruzan por territorio mexicano, secuestros, violaciones, robos, extorsiones, incluso algún tipo de reclutamiento para el crimen organizado y el narcotráfico. Pero ¿por qué no se tiene esa percepción de cómo son vulnerados los derechos de centroamericanos y sí los de mexicanos? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco por la percepción de que cada país puede intentar, de alguna forma, intentar que la gente no migre. Y en Centroamérica te presenta una situación que en términos económicos, incluso países como Honduras, son unos países de renta media, pero que en la realidad en el país, con cifras de violencia, estamos equiparados a países que están oficialmente en guerra. Y luego también tiene que ver con el tema de los territorios. Honduras, Guatemala y El Salvador, al estar en el centro de Centroamérica, son territorios que son fácilmente utilizados por corredores del crimen organizado, para el transporte de personas, de armas y especialmente de drogas. Y eso también tiene un impacto en México, porque México es un paso obligado para este tipo de tráficos ilegales, con destino especialmente a los Estados Unidos. Es así que casi el 90% de la droga que se consume en los Estados Unidos pasa por nuestros países y especialmente por Honduras. Y tiene que ver justamente con la lógica de qué es lo que están los medios de comunicación promocionando. Un miedo y una criminalización y una estigmatización para un derecho humano que ejercen sobre todo centroamericanos, aunque de manera obligada, porque esas condiciones que son estructurales, que vulneran sus derechos en el país, les obligan a tomar esa ruta migratoria, con todo eso sabiendo que les puede pasar, porque ya les ha pasado, porque muchas veces lo intentan 2, 3, 4, 5 y mucho más veces, hasta intentar llegar a un espacio, a un país donde les pueda abrir las oportunidades para trabajar. Ahora, le quiero preguntar, según este último informe, y de hecho las últimas declaraciones del presidente Donald Trump, tanto el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos están argumentando que es un asunto de seguridad nacional. El presidente Donald Trump incluso los señala como criminales, como terroristas a los que están avanzando en esta caravana. Usted obviamente tiene el contacto directo con estos migrantes, muchos que están escapando de amenazas de muerte en su país, de una situación de hambre, una situación de riesgo. ¿Qué le responde a dos gobiernos de estos países cuando, pues, de alguna manera estigmatiza a los migrantes de Centroamérica? Bueno, lo primero hay que reprocharlo, porque justo ahora estaba leyendo un comunicado que acaba de sacar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entre eso está recomendando que los países no deben criminalizar a estas personas que están buscando protección internacional. El derecho a la protección internacional es un derecho humano, por lo tanto todos los países están obligados a abrir sus puertas y a hacer, por supuesto, toda la gestión para que estas personas puedan acceder a este derecho, porque sus países de origen no pueden o no quieren protegerlos. Esta es la mayoría de la gente que está ahí. Por supuesto que hay mucha pobreza, hay mucha violencia, pero hasta ahora en el monitoreo que estamos haciendo ya de una semana como Red Jesuita con Migrantes, no hemos encontrado ninguna persona que no esté huyendo de sus países por estas causas, por violencias o por pobreza. No hemos encontrado nada que tenga que ver con terroristas, con ISIS. Yo creo
creo que eso es parte de este discurso xenófobo que ha implementado y ha aumentado, sobre todo en estos días, Donald Trump, porque hay que recordar que el tema de migración es un tema de la política y estamos a 2 semanas de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Entonces con este discurso llegó Donald Trump a la presidencia y con este discurso xenófobo, antimigrante, criminalizador, pretende mantener el poder en las cámaras y así intentar impulsar con todo el control de la institucionalidad una política que vaya cerrando cada vez más las puertas a la migración sin encontrar en la migración ninguno de los beneficios que tienen y sin respetar en la migración el derecho que tiene la población a migrar. Si haya tenido contacto directo con la gente que está participando en esta caravana, con algunos organizadores, pero hace unos minutos el vicepresidente de los Estados Unidos decía que el presidente de Honduras le había informado que esta caravana fue organizada por grupos de izquierda y financiada por Venezuela. ¿Hay espacio para esta afirmación? No, por supuesto que no es parte de este mismo discurso y el presidente de Honduras se está prestando, como lo ha hecho siempre, para mantener los intereses de los Estados Unidos resguardados, porque hay que recordar que Estados Unidos fue el país que determinó finalmente que el presidente actual, Juan Orlando Hernández, siguiera en un segundo periodo cuando se había violentado la Constitución de la República. Fue Estados Unidos que dijo, bueno, ante el margen tan mínimo que hay, que no sabemos si hubo fraude o no hubo fraude, quién ganó o quién no ganó, entonces que quede Juan Orlando Hernández. Y ahí creemos que lo que hay es una especie de pagar un favor, pero asegurar también el apoyo de los Estados Unidos para esta presidencia que es ilegal e ilegítima, inconstitucional porque se violentó los principios constitucionales, porque la Constitución no permite la reelección y aún así Estados Unidos está apoyando este régimen. Bueno, le agradezco a Carla Rivas, coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Buenas tardes. 5:58 en Nueva York. Estados Unidos está cada vez más cerca de la jornada electoral nacional más importante desde las presidenciales de 2016. En más de una decena de estados es posible votar anticipadamente y los primeros sondeos indican un aumento en los niveles de participación. Es el caso de regiones con gran número de hispanos como Nevada, Texas y Florida. En otros lugares donde todavía no se puede sufragar como Nueva York, están reforzándose los esfuerzos para alentar el voto latino. Alejandro Rincón con la información. Hola, feliz tarde para todos. Desde la contienda por la Casa Blanca de 2016, Estados Unidos no entraba en un ciclo político electoral tan importante como por el cual atraviesa ahora. Las elecciones de medio término de 2018, en donde se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y también en cada una de las entidades territoriales del país hay importantes contiendas políticas de cara a definir varios puestos, por ejemplo, en los congresos estatales. Para este 2018, en el frente del voto latino se estima que más de 29 millones de hispanos están habilitados para participar de esta jornada y es justo la posibilidad de que el voto latino tenga un surgimiento en 2018, lo que podría constituirse como uno de los elementos centrales de este ciclo político del presente año en curso. En el estado de Nueva York, por ejemplo, ya se ha evidenciado cómo hay algunos procesos en donde los latinos quieren participar más. Es el caso de unos puestos en el Congreso estatal al cual aspiran mujeres. Hablamos con una de ellas, quien en las siguientes palabras de su propia experiencia nos cuenta cómo el voto latino parece estar surgiendo, al menos en esta región de los Estados Unidos. Mira, yo creo que ya empezamos a ver que este año sí es diferente. Con las elecciones de Alexandria Ocasio, con las elecciones que nos tocó a Jessica Ramos, a mí, vimos que la gente salió, el número de votantes se triplicó. Y en eso se encontraban los latinos, otros inmigrantes, personas del sur de Asia, personas que en su vida habían salido a votar, que se registraban solamente por registrarse, pero que nunca habían ejercido esa posibilidad de votar. Entonces estamos viendo el cambio ya se vio, ahora viene es
terminar esa ola y poder empezar a hacer el trabajo. No quiere decir que ya es pan comido. Vamos a salir a tocar puertas, vamos a salir a los trenes, a las escuelas, a los sitios comunitarios para acordarle a las personas que el 6 de noviembre todavía deben salir a votar por mí y por las otras contiendas que están pendientes para que tengamos de verdad una oportunidad demócrata y democrática de llevar las necesidades de nuestra comunidad a las mesas de donde se decide nuestro futuro. Coincide con esta voz de los candidatos la de las entidades oficiales, en el caso particular de la ciudad de Nueva York, que a nivel de los Estados Unidos es considerada como uno de los principales polos de oposición a la Casa Blanca. Este llamado de atención a los latinos para que participen en mayor medida en estas elecciones. Justo a 2 semanas de ese proceso electoral se han intensificado recientemente los esfuerzos de contacto con la comunidad para llamar la atención sobre la importancia de participar en este ciclo político. Creo que lo que estamos viendo que sale del gobierno federal es una respuesta al poder de la comunidad latina, ¿no? Somos una comunidad que está creciendo mucho, tenemos personas que son muy hábiles en negocios, en muchos medios, ¿no? Pero nuestra voz en los próximos meses es importantísimo. O sea, les pedimos que por favor salgan a votar por sus valores. Esta elección, tanto la de medio término como la de dentro de 2 años, creo que serán puntos de inflexión críticos para este país, de la misma manera como en el año 64 o 65 se celebró la ley de derechos civiles y también el New Deal, así como la guerra civil también fue un punto de inflexión, porque todo nuestro futuro está en juego. ¿Qué país queremos ser? Y si no levantamos a los inmigrantes y a las personas de color y a las personas de pocos ingresos, estamos en dificultades como país. Tenemos que unirnos y luchar por nuestro futuro juntos. Cada esfuerzo vale, especialmente a 2 semanas de esta importante jornada electoral, que históricamente ha sido vista además como un referendo para el actual presidente y para su partido político, justo en el caso especial de los latinos, que son considerados como un blanco favorito de ataque de la Casa Blanca. Pues está por verse si es justo ese voto latino el que tenga un impacto y de una u otra forma defina un Congreso que sea opuesto a los intereses del actual presidente. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y durante el evento que realiza la Iniciativa Democrática de España y las Américas en Miami, junto a la Cátedra Mesarén, los participantes lanzaron fuertes críticas contra Nicolás Maduro y los miembros de su gobierno. En el conversatorio que analizó los riesgos del crimen organizado que penetra las democracias, el expresidente colombiano Andrés Pastrana consideró que el presidente Nicolás Maduro es el nuevo Pablo Escobar y PDVSA la mayor lavandería del mundo. Paola Serna estuvo en el evento y nos trae toda la información. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El crimen organizado y cómo han logrado los dineros de estas organizaciones criminales llegar hasta las democracias de algunos países y las repercusiones que tienen la entrada de estos dineros a los diversos gobiernos fueron analizadas durante este foro presidencial aquí en el Miami-Dade College. Por supuesto, el caso más analizado fue el venezolano, donde, como según los participantes dijeron el día de hoy, es el propio gobierno quien hace parte de la estructura criminal. Venezuela sucede lo contrario, es el Estado el que patrocina el narcotráfico. Fíjese usted, la familia presidencial, presa hoy por narcotráfico. El señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, jefe del cartel de los soles del narcotráfico. El señor Tarek El Alzami, ex vicepresidente de Colombia, jefe del cartel de los soles y socios de los mexicanos. Esto dicho por quién, por los Estados Unidos. La mayor lavandería del mundo, que sería el sueño de Pablo Escobar, PDVSA, que hoy están siendo, ¿cuánta gente está siendo investigada hoy por el lavado de activos también a través de PDVSA? Las fuerzas militares, lo estamos viendo, han abierto todos los corredores para exportar la droga, el 60% de la droga que llega a Europa sale de Venezuela. Eso es lo que se denomina un narcoestado. Y por eso yo digo que hoy el Pablo Escobar de hoy se llama el narcodictador Nicolás Maduro. Definitivamente el país tiene un problema muy serio y un involucramiento muy grande del narcotráfico en el Estado.
Durante esta conferencia, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció también las fallas que ha tenido la comunidad internacional en el momento de apoyar a Venezuela para tratar de salir del caos en el que se encuentra actualmente. Estas fueron las palabras del secretario Luis Almagro el día de hoy. Debemos asumir las culpas que tuvo la comunidad internacional en octubre y comienzos de noviembre del 2016, cuando indujo a la oposición a un diálogo del cual no iba a salir nada y se perdió el momento más fuerte que tenía el pueblo venezolano en la calle, con 4,5 millones de personas que estaban pidiendo ir a Miraflores, estaban pidiendo derrocar a Maduro. Es poco probable que los gobiernos que son financiados por fondos pertenecientes a organizaciones criminales salgan del poder por voluntad propia. Y es por eso que durante la conferencia del día de hoy se hizo énfasis en la necesidad que haya apoyo real por parte de la comunidad internacional. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Vamos con la información. Familiares de los presos políticos venezolanos se manifestaron por tercera vez este mes ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Caracas para exigir que se realice la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien piden que constate la crisis en esta materia que vive el país. El siguiente es un informe de Luis Alejandro Laya en Caracas. La comida se la tocan, a uno le quitan la ropa para registrarlo hasta lo más mínimo. A ver, que yo no lo quiero seguir visitando más. Yo quiero que lo liberen ya a él y a su compañero y a todos los que están en esas cárceles. Ya no cuanto más, señores, por favor, se lo pedimos en el nombre de Dios. Abóquense. Piensen que ustedes también tienen hijos, tienen familia. Vejaciones y violaciones a los derechos humanos ocurren constantemente en Venezuela, no solo contra los ciudadanos que no consiguen comida, atención médica o servicios de calidad, también contra los familiares de los denominados presos políticos, quienes no solo tienen a sus seres queridos tras las rejas, sino que además padecen los abusos de los cuerpos de seguridad. Es el caso de la señora Ana Zambrano, madre de Fred Mavares, un polichacao que tiene 2 años y 4 meses con boleta de excarcelación, sin que haya sido respetada. Horrible, para uno poder entrar ahí, eso le exigen miles y miles de cosas, le hacen cosas humillantes a uno, al familiar. Yo temo por la vida de él y por la vida del compañero, porque esa es una cárcel de comunes, asesinos y muchos más ahí. Explicaron que ante la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que acordó el pasado 27 de septiembre que la alta comisionado visite el país para constatar la situación, ellos piden que venga antes de finalizar el año para que atienda a los venezolanos que sufren, como una posible solución a la situación del país. Le respondieron que estarían realizando los preparativos correspondientes para esta visita. Para que atienda a los familiares de los presos políticos y miren, no solamente a nosotros, a muchísima gente que ha sufrido hoy en Venezuela la violación sistemática de los derechos humanos, porque que no te den comida, que no te alcance el sueldo, que no haya una medicina para tú curar a tu hijo, a tu familiar, es una violación directa a nuestros derechos fundamentales en Venezuela. Exigieron además que entre otros temas sea investigada por la ONU la muerte del concejal Fernando Albán mientras estaba bajo custodia del Estado. Pereció y hasta hoy no hay una verificación de lo que allí sucedió en la sede del SEBIN. No hay culpable de lo que le pasó a nuestro compañero inocentemente detenido cuando llegaba al país. Lilian Tintori indicó que los familiares de los denominados presos políticos continuarán viniendo a la ONU hasta que se concrete la visita de Michelle Bachelet. Señaló que lo que falta es la fecha, pues hasta el gobierno venezolano indicó que los recibiría en el país. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Autoridades colombianas encendieron las alarmas por el aumento de las muertes violentas de venezolanos en su territorio. Según cifras de Medicina Legal, entre enero y septiembre de 2018, un total de 310 migrantes perdieron la vida de forma violenta, lo que supone un incremento de 244.4%. Esto respecto al 2017, cuando se presentaron 90 casos. De los 310 casos reportados en lo corrido del año, 254 eran hombres y 56 mujeres. Para hablar de estas cifras, nos acompaña ahora María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes, Yoli. Son cifras alarmantes. ¿Qué está sucediendo? Bueno, antes que nada quisiera
aclarar un poco que la migración en el último año ha crecido bastante, la migración venezolana. Hace un año estábamos hablando de cifras oficiales de cerca de 400.000 venezolanos. Hoy las últimas cifras nos dicen de más de 1 millón de personas. Entonces, evidentemente, este aumento de población también, pues obviamente va a afectar cualquier tipo de conteos poblacionales que se hagan. Ya en el caso de los reportes de medicina legal, pues es bastante preocupante y de alguna forma estas cifras son coherentes con las condiciones tan complejas y tan problemáticas con las que está migrando el venezolano. Pues, por ejemplo, empezando por la tasa de suicidios. En Venezuela esa tasa se ha aumentado dramáticamente, no hay cifras oficiales porque el gobierno venezolano pues no las da, pero sabemos desde el observatorio y entrevistando a muchos migrantes que el suicidio se ha hecho cada vez tristemente algo más común para los venezolanos y evidentemente también para los migrantes que vienen en una situación muy complicada. El proceso en sí de migrar no es fácil y las condiciones que están sujetas a la crisis humanitaria, personas que vienen sin dinero, sin trabajo, sin saber dónde se van a quedar, pernoctando en la calle. Entonces todo esto pues de alguna forma también aumenta el grado de estrés de estas personas que efectivamente requieren un acompañamiento psicosocial y que en este momento no lo tienen y pues las tasas de suicidio aumentan. Igualmente pasa con los accidentes de transporte. Lo que estamos viendo es que seguramente parte de las cifras que han nutrido ese incremento de muertes violentas por accidentes de transporte es justamente por los caminantes que en ese trayecto de cerca de 1.500, 2.000 kilómetros que tienen que atravesar Colombia, pues en algunas medidas por ahorrarse o por ir en algún tipo de carros, camiones, carros por lo general que transportan mercancías, pues se suben a estos grandes automotores. Muchos caen de estos automóviles o de estos tractores o camiones o son atropellados. Y pues esta realidad también se está viendo un poco con la caravana de hondureños que hoy se dirigen a México y Estados Unidos. Son como particularidades, accidentes, situaciones muy lamentables que le están pasando a los migrantes que atraviesan caminando. Y quisiera ahondar un poco más en el tema de los suicidios. Me llama la atención porque no habíamos visto este ángulo de la noticia. Bueno, pues realmente no hay cifras que cuenten cuántos suicidios hay, excepto este conteo de medicina legal, y creo yo que pone o abre las alarmas, justamente pues porque es una población que viene con unas pérdidas, unas deslocalizaciones, que se han visto obligados a migrar de su país y en condiciones muy complicadas, y son personas que por lo general tienen un alto grado de irregularidad, llegan a un país en el que no es fácil construir un futuro, y se chocan con muchas situaciones, difícilmente se integran socialmente en un primer momento. Entonces esto pues obviamente aumenta los casos de estrés y genera pues que muchas personas lamentablemente tomen esta medida. Igualmente, como lo hemos escuchado en otros reportes del sistema de salud, también hay una violencia intrafamiliar en gran parte dada en estas condiciones de estrés que están migrando los migrantes venezolanos. Ahora, según algunos reportes de medios de comunicación, estos números se darían principalmente en regiones como el norte de Santander, La Guajira y el Atlántico, que son los puntos rojos. Estos hechos también estarían vinculados con represalias y disputas territoriales entre organizaciones armadas que han reclutado venezolanos para ensanchar sus filas, aprovechando la situación de pobreza en la que están llegando o huyendo de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. ¿Tienen identificadas algunas bandas, el modus operandi, para acercarse y reclutarlos? Ciertamente, el que se estén dando estos hechos en mayor medida en la zona de frontera, pues como usted lo dice, evidentemente es porque nuestras fronteras tradicionalmente, antes de la llegada de la migración, han sido terrenos y territorios muy complejos dentro del conflicto armado que ha vivido Colombia por años. Y ahí hacen presencia muchísimas bandas delincuenciales. Nosotros no tenemos la identificación de qué actores ilegales están operando ahí, pero que lo que sí hemos sabido, porque muchos migrantes no los cuentan, es que de alguna forma la migración se ha convertido en también una forma de generar recursos ilegales. Muchas de estas bandas criminales están mediando o están haciendo o están entrando a todas estas dinámicas de red de trata de personas, de red de trata de migrantes.
son zonas donde la informalidad económica y las economías ilegales pues se dan en una mayor proporción que con el resto del país, el contrabando. Entonces digamos que todas estas rutas que ya existían previamente dentro de unas dinámicas delincuenciales, hoy son también las trochas por donde atraviesan día a día miles de personas con una alta vulnerabilidad que bien pueden ser víctimas de estos actores armados o también por su vulnerabilidad misma pueden ser cooptados y enfilados hacia grupos al margen de la ley. ¿Y qué pasa con las mujeres y con los niños? Este tema es bastante dramático. Obviamente las mujeres, si hacemos un enfoque de género estudiando esta problemática, encontramos que hay varias situaciones particulares. Cada vez se está viendo más la red de trata de mujeres, también redes que buscan abusar laboralmente, tanto de hombres como mujeres. Los niños, hemos encontrado también casos dramáticos en donde muchos niños migran incluso solos, y pues aquí lo que se necesita es obviamente generar una mayor seguridad en toda esta región. Tenemos una frontera de 2.200 kilómetros que es muy difícil de regular y de controlar, pero en la medida en que se ha convertido casi en un cordón o en una ruta de tránsito humanitario donde se movilizan múltiples actores y también donde se moviliza una población en crecimiento, pues requiere medidas particulares. ICBF ya ha tomado algunas medidas, ha recogido varios niños venezolanos, pero evidentemente entre la población sea más vulnerable, si estamos hablando de mujeres viajando solas o de niños, pues esto hace que sean presas o víctimas más fáciles de todas estas dinámicas delincuenciales. Ahora, para concluir, es una minoría de venezolanos la que cae en las garras de grupos organizados del narcotráfico y no se puede estigmatizar. ¿Cómo hacer esa percepción del colombiano o cualquier país receptor de migrantes? Efectivamente, porque muchas veces vemos estos estudios y pensamos que el aumento de las muertes violentas hace o da a pensar que esto puede ser de la participación de los venezolanos en actividades violentas. Lo que estamos viendo es que en efecto son una población muy vulnerable, que son presas de las dinámicas violentas que ya existían en Colombia previamente, y lo que necesitamos es claridad justamente frente a estas cifras. Por ejemplo, el tema de la participación de venezolanos en robos y en hurtos y atracos. Cerca del 2% comparado con el 98% de los hurtos que se dan en Colombia son hechos por venezolanos. Entonces muchas veces de las noticias están hablando de cómo los venezolanos vienen a afectar temas de seguridad, pero no comparamos con nuestras cifras nacionales que siempre pues, van a ser mucho mayores y la proporción de la participación de venezolanos en estos delitos pues, va a ser mínima. Tenemos que recordar que el migrante huye en un estado de casi desesperación, pero lo que busca es trabajar, lo que busca es insertarse y de hecho busca no llamar tanto la atención y ojalá conseguir un trabajo prontamente. Y esto no es solamente con la población venezolana, sino con los migrantes en general. Por lo general ellos terminan a veces trabajando mucho más que un nativo y también lo que buscan es huir a todos estos problemas pues de seguridad o de atracos, justamente porque saben que donde los encuentren delinquiendo, pues van a ser sujetos de deportaciones. Entonces, digamos que evidentemente, como todas las diásporas, generan algún tipo de inseguridad, pero no podemos casarnos con esas cifras sensacionalistas. Le agradezco a María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, por estar con nosotros aquí en la tarde. Con mucho gusto. Avanzamos. La escasez y el desabastecimiento son realidades que el régimen de Nicolás Maduro quisiera ocultar y desaparecer de la web. Así lo refleja un informe sobre la situación de Venezuela presentado en la Asamblea número 74 de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebró en Argentina. Según el texto, la administración de Nicolás Maduro busca tener una web a la norcoreana, que de acuerdo a lo que precisa el texto es una intranet en la que solo quienes tienen una clave y la confianza de la cúpula lograrían el acceso a las noticias del mundo exterior. La escasez de papel para los medios impresos y la censura a canales de televisión y emisoras serían solo unos pasos dentro del plan del oficialismo para llevar la censura a la web. Nos acompaña Gilberto Urdaneta, representante del diario El Regional del Zulia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes. ¿En qué términos podríamos hablar de una web norcoreana pero en Venezuela? Bueno, en Venezuela
ahorita tenemos ciertas limitaciones con el Internet, ¿no? En el informe que escribió el señor Miguel Enrique Otero del Nacional, describe esos puntos de que si sigue el deterioro y la situación en general con la página, con el espacio cibernético que tenemos en Venezuela, por supuesto que vamos a ir en una degradación permanente y en una dificultad para que el venezolano en general tenga acceso a las redes y al Internet, al espectro del ciberespacio, ¿no? Y en la medida que se va limitando al ciudadano, por supuesto que también esa misma situación va limitando a cualquier medio de expresión, cualquier red social y cualquier medio de comunicación tradicional que ha ido emigrando hacia las páginas web y hacia las redes sociales. Ahora, se trata de una pulverización de los medios, pero también del proceso al acceso a la información. ¿Ya hay un bloqueo para que los medios de comunicación no tengan acceso a la información, no solamente a la información oficial? Sí, yo explicaba en un panel referente a este tema que lamentablemente, por un lado, tenemos la situación de televisoras cerradas, emisoras de radios cerradas, periódicos, ya estamos hablando de medio impreso, han ido cerrando lamentablemente por falta de materia prima, de acceso al papel prensa, ya que no es fácil accesar a las divisas para la compra de papel prensa. Y en el caso de portales y redes sociales, también se han bloqueado a que el ciberespacio, las audiencias puedan tener acceso a páginas que están en el exterior. Pero no solamente estamos hablando de la censura en los medios de comunicación, también estamos hablando del bloqueo al acceso a la información. ¿Per se es un peligro para la democracia? Bueno, por supuesto, la gente tiene que entender algo. Un pueblo que esté, una persona, un ciudadano que esté bien informado puede tomar mejores decisiones. Él tendrá su responsabilidad en qué decisiones toma. Pero definitivamente, si tú quieres tener un país fundamentalmente lleno de libertades, tú necesitas tener libertad de información y libertad de prensa, libertad de expresar lo que tú opinas, lo que tú piensas. Si tú no tienes esa oportunidad, no tienes una de las libertades fundamentales, que es la libertad de información. Y uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad que tiene todo ciudadano de expresar su opinión, su información, de buscar y recibir información. Y en el caso de los medios de comunicación y las redes sociales de empresas periodísticas, tienen la responsabilidad de informar. Claro, pero me gustaría abundar en esta alerta, porque los ciudadanos que están en el interior del país y los que están en el exterior deben de tener en cuenta la dimensión de lo que estamos hablando, porque no se entiende que la labor social del periodismo se está pulverizando como tal, es una labor social. Sí, te resumo rápidamente. Primero, una situación muy difícil en el país. El talento, el personal preparado, fundamentalmente capacitado y con una experiencia increíble, fabulosa, lamentablemente ha estado emigrando, buscando un mejor vivir, un mejor futuro para su familia y un mejor futuro para su desarrollo profesional. Eso nos va dejando un vacío muy grave en el profesionalismo y en el talento que nos costó mucho preparar, no solamente en la academia, sino también en la formación
profesional a través de los años de experiencia y de las vivencias que se tienen en los medios de comunicación. Lamentablemente ese personal ya no está. Hacemos un esfuerzo grandísimo. Yo tengo que reconocer y me siento orgulloso de que los periodistas venezolanos, en general los empleados de los medios de comunicación, son personas que se adaptan a la situación. Le agradecemos por estos minutos a Gilberto Urdaneta, representante del diario El Regional del Zulia. Muchas gracias. Hasta luego. También en Venezuela hay alerta por las lluvias de los últimos días. La precipitación ha ocasionado caída de árboles, derrumbes, viviendas y avenidas inundadas. Un bebé de 7 meses perdió la vida luego de que el techo de su vivienda colapsara por un deslizamiento de tierra. Petare, uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, ubicado en Caracas, es el más afectado. El nivel del río Guaire, ubicado en Caracas, afectó a más de 300 familias. Algunos ciudadanos quedaron solo con lo que llevaban puesto. Así quedaron sus casas, perdieron todos sus enseres. Eso fue cuestiones de segundos, no dio tiempo de nada. No dio tiempo de nada. ¿Qué pudo salvar? Salvé unos muebles, un televisor, pero lo demás lo perdí. No tengo cama, no tengo nada. Ni la ropa, lo que tengo puesto. Sí, con la ropita que tenía puesta encima, porque no nos dio chance. Aquí lo que había era que salir y salvar la vida, más nada. Se perdió todo. ¿Y han tenido asistencia de la gobernación? Los únicos que han venido hasta ahora son ustedes. Así quedó la casa de la señora Melba García. Vive en el barrio La Línea de Petare. Es costurera. Lo único que pudo salvar fue su máquina de coser. No, yo estaba aquí adentro tratando de alzar porque yo coso. Entonces estaba tratando de alzar las costuras y ellos me ayudaron. Uno me tuvo que cargar para sacarme porque esto estaba hasta ahí y yo estoy operada de la pierna. Este taller de mecánica ligera quedó vacío. El río se lo llevó casi todo. William Sandoval es el dueño del taller. Pudo recuperar algunas herramientas y, por supuesto, resguardar lo más importante, la vida. Pudo salvar algunas herramientas, como ustedes bien saben, la sierra está montada arriba, algunos trabajos que teníamos por acá de reparación y esas cosas. Y perdieron todo. Más material, todo se perdió. El concejal Juan Carlos Vidal se pregunta dónde quedó la partida de $600 millones destinados para la recuperación del río Guaire. Y hoy, después de 14 años y de la inversión aproximada de $600 millones, estamos viendo cuál es la situación del río Guaire. Más contaminado que nunca y más lleno de sedimentos, de escombros, de basura y más abandonado que en su historia. Hasta ahora las autoridades venezolanas han hecho caso omiso a las peticiones de esta comunidad. Aseguran sentirse desamparados. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Avanzamos. 15% de los peruanos tiene una alta propensión a los actos de corrupción. Así lo indica el más reciente informe presentado por la firma Ipsos y El Comercio. Según la encuesta, 15 de cada 100 peruanos son altamente propensos a cometer actos corruptos, mientras que 35 lo son en menor medida. El texto demuestra que este flagelo célebre más recientemente por el escándalo de negociaciones en las altas cortes va más allá de las instituciones y habría impregnado la sociedad. Para hablar de este informe nos acompaña Patricia Rojas, directora senior de investigación social de Ipsos Perú. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a abordarlo de la siguiente manera. La corrupción es un tema que preocupa a los peruanos, pero es un tema que también les avergüenza. Y según las últimas encuestas, es un tema que les preocupa incluso más que la delincuencia o la falta de justicia. ¿A qué se debe? Así es. Bueno, hemos vivido diversos escándalos de corrupción a lo largo de nuestra historia y de hecho el último año, en el 2017-2018, ya la corrupción pasó a ser el principal problema del país en percepción, ¿no?, de los peruanos. Un 57% de peruanos se siente preocupado por la corrupción. Y este problema no solamente es primero aquí en el Perú, sino es que somos el país más preocupado de la región en este tema. Y en una encuesta que hace Ipsos a nivel mundial, somos el país también más preocupado de 26 países. O sea, estamos por encima de Rusia y Malasia, por ejemplo, en un ranking. Sí.
Le escucho. Sí, nada, todo este contexto desfavorable que hemos vivido a través de diferentes noticias que nos afectan desde la macrocorrupción hasta la microcorrupción en lo más mínimo en nuestra vida cotidiana, han hecho que, cada vez estemos más preocupados por este aspecto. Es el tema que más avergüenza a los peruanos, por ejemplo, también. En la prensa peruana hay una frase de un empresario que habla sobre la corrupción y dice que la culpa la tiene la prensa. Yo le pregunto, ¿es que hay más actos de corrupción que están denunciados en la prensa o es que hay mayor percepción de la problemática? No, de hecho la prensa lo que nos permite es ver lo que está sucediendo en la realidad. Sí hubo un comentario de este tipo, pero en verdad sí estamos rodeados de diversos actos de corrupción que están comprobados, ¿no? Hay diferentes casos relacionados con lavajato, lavajuez, etcétera, ¿no? Que los vemos, los escuchamos en las noticias y que si no fuera por las noticias no podríamos ver el problema en su real magnitud. Entonces, ¿hay una intención de un cierto sector del empresariado o de la vida política peruana por que de alguna manera la sociedad se acostumbre a ese tipo de fenómenos y no los lleve hasta la justicia? ¿No haya una sanción social tan fuerte como para ver, por ejemplo, un voto de castigo contra un político o contra un empresario? Bueno, hay ciertas personas que echan la culpa a la prensa de temas que están ocurriendo realmente, ¿no? No es que sea generalizado, pero sí ocurre y lo escuchamos a veces en algunos discursos que no están bien sustentados, ¿no? ¿Y qué hay de la gente? ¿Está familiarizado con este tema? Porque no solamente son los grandes actos de corrupción, de desvíos de fondos públicos, también se cometen actos de corrupción en el día a día. Incluso una monedita para que nos dejen estacionar, aunque no deberían de cruzar, una monedita para que haya un trámite más rápido, una monedita para que se agilice un proceso cuando son procesos que per se uno ya está pagando con sus impuestos, pero que a lo mejor por saltarse o por verse un poquito más listo, vamos familiarizando dentro de la sociedad. Sí, y de hecho eso fue lo que tratamos de presentar esta semana con el índice que desarrollamos con el comercio. Era un índice que buscaba mostrar de alguna manera cuál era la percepción de los peruanos, la propensión, perdón, hacia la corrupción, que va desde los niveles de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que tienen que ver con que un chofer de un bus le pague a un policía para poder seguir circulando, o que una persona tenga que pagar por conseguir una cama en un hospital. No hay actos que no parecen ser corrupción, pero si nos relaciona para conseguir con dinero algo del Estado, alguna propina, sí corresponden a corrupción. Una cosa interesante que hemos encontrado con el índice es que si bien el 15% de peruanos tiene una propensión alta a la corrupción, este porcentaje sube mucho cuando estamos entre peruanos que perciben además que su entorno es corrupto. Entonces, de alguna manera, el entorno también tendría algún efecto en nuestro comportamiento, ¿no? Cuanto más corrupto percibimos el entorno, más tendemos a ser más propensos a la corrupción. ¿Y cuánto se pierde del bolsillo del ciudadano? No sé, a lo mejor una medición por PIB o algún tipo de medición, porque a lo mejor lo vemos como un gasto público millonario, pero si vamos haciendo cuentas del bolsillo propio, también es una cantidad importante. Sí, no tengo el dato a la mano, pero de hecho las personas, cuando les preguntamos cómo los afecta la corrupción en su vida cotidiana, tiene que ver con temas relacionados con seguridad, por ejemplo, temas relacionados con sacar permisos en municipalidades o construir un piso adicional en una vivienda. ¿Qué tan grave es este fenómeno en América Latina? Porque no es solamente Perú, pero junto a grandes potencias sí es un tema que nos debe de preocupar porque también va rezagando a la zona. Sí, bueno, de hecho en este ranking que mencionaba hace un momento, Perú es el país más preocupado del ranking de 26 países que mencioné, pero después en lugar 10 más o menos se encuentra en este ranking México y Argentina, están juntos. O sea, es un tema que preocupa
a diversos países de Latinoamérica, pero en diferentes medidas, ¿no? En diferentes grados, que también tienen que ver con la comunicación, cómo la prensa está tomando el tema, cómo estamos recibiendo la información. Pero es un tema que nos preocupa, yo soy mexicana y lo veo desde este punto de vista, es un tema que nos preocupa de dientes para afuera, pero a la hora de hacer ejercicio de la ley por actos de corrupción, ¿lo pasamos de largo? Sí, y de hecho este indicador, al menos en Perú, nos dice eso, ¿no? Nos gustaría probarlo en otros países, pero en Perú lo que el índice nos dice es que la mitad de los peruanos tiene algún tipo de propensión a la corrupción, ya sea media o alta, lo cual preocupa bastante. Y en este índice hemos tratado de rescatar diferentes dimensiones de la corrupción que tienen que ver con la experiencia. No todos hemos enfrentado una experiencia, entonces también buscábamos comprender cómo funcionaba la tolerancia de los peruanos hacia la corrupción en diferentes ejemplos como el pago a un policía o el pago para un cuarto en un hospital. Y finalmente la autopercepción de corrupción. Y ahí tenemos un hallazgo bien interesante y no muy alentador, en verdad. Tenemos que casi la mitad de los peruanos se perciben a sí mismos o a su entorno cercano como corruptos. Ese entorno cercano son familiares y amigos. Entonces no hay manera de zafarnos de esta enfermedad, porque vaya, no es que uno nazca con el gen de la corrupción, no hay esperanza de que cambie, a lo mejor con mayor sensibilización, con un cambio en la dinámica social. Sí, debería haber un cambio y también una esperanza en que las instituciones pueden funcionar y pueden solucionar estos problemas, ¿no? Actualmente estamos viviendo una crisis de confianza en las instituciones públicas. En general ha caído el promedio de confianza hacia instituciones públicas en el país fuertemente este año. Justamente esto se relaciona con temas de corrupción. Y si no tenemos confianza en las autoridades, estas no tienen legitimidad para actuar ante la ciudadanía. Lo que necesitamos, al menos en el Perú, es que haya un liderazgo real y una clara intención de que se planteen reformas que vayan a atacar el problema real de la corrupción. Le agradezco a Patricia Rojas, directora senior de investigación social de Ipsos. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ustedes. Así llegamos al final de la tarde por hoy. Recuerde seguirnos por Twitter, @NTR24, @NTR24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Pásela muy bien.